Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy vamos a ver el Convenio Internacional de Transporte de Mercancías por Ferrocarril, Convenio CIM, que va a marcar las normas que deberán cumplir los países en el transporte de mercancías por ferrocarril, con carta de porte directa entre dos o más países contratantes. Su objetivo va a ser principalmente simplificar las formalidades aduaneras y garantizar la seguridad y la fiabilidad de los envíos bajo precinto aduanero. En concreto vamos a ver qué es el convenio CIM, qué es la carta de porte CIM y cuáles son sus características, quién se encargará de elaborar esta carta de porte, cuáles son las obligaciones documentales según el Incoterm pactado, las responsabilidades y límites de indemnización de este convenio CIM, cuáles son los plazos de reclamación y prescripción y terminaremos con un ejemplo práctico de cálculo de indemnización. ¿Qué es el convenio CIM? Es una pieza importantísima dentro del transporte ferroviario internacional porque asegura que se aplican las normas comunes de los países signatarios. Se enmarca dentro del Convenio de Transportes Internacionales Ferroviarios y el Protocolo de Vilna de 1999, que fue ratificado por España en 2006, sustituyó al antiguo COTIF de 1980. ¿Y qué marca? Marca normas uniformes dentro de este transporte ferroviario, también las responsabilidades y límites de indemnización y cuáles son los procedimientos de reclamación y sus plazos. ¿Qué es la carta de porte CIM o Railroad Bill of Lading y sus características? Es un contrato de transporte en el que se identifican las partes intervinientes, se describe la mercancía transportada y se determinan las responsabilidades por la operación realizada del transportista y el remitente. En cuanto a las características, lo que debe venir dentro de esta carta de porte van a ser los datos del remitente y destinatario, la descripción detallada de la mercancía, cuál es su peso bruto y el número de unidades, y al no constituir un título de propiedad de la mercancía, a diferencia del conocimiento de embarque Bill of Lading, no es negociable ni se puede emitir a la orden, así que es siempre nominativo. Deberá estar firmada por el remitente y el transportista y cuando forma parte de la documentación de un crédito documentario, si la carta no identifica al transportista, cualquier firma o sello de la compañía de ferrocarriles va a ser aceptado como evidencia de que el documento ha sido firmado por el transportista. El documento se va a emitir en 5 ejemplares, de los cuales el primero de ellos es el original, se entregará al destinatario, y el cuarto, que es duplicado, se entrega al remitente, una vez que se ha aceptado la mercancía para su transporte, y los otros 3 ejemplares son para la compañía de ferrocarril, y también se puede lógicamente emitir por vía electrónica. Y para los transportes intracomunitarios deben figurar siempre los códigos NIF tanto del expedidor como del destinatario. En cuanto a las reglas de uso, deberemos utilizar una carta de porte por vagón o contenedor, así que las mercancías reflejadas en una misma carta deberían viajar en el mismo vagón. En el propio documento se establecen los gastos que son por cuenta del remitente y hay varias posibilidades, como franco de portes, solo el transporte, franco por, hasta una suma determinada, franco de todos los gastos, incluyendo los aduaneros, o aportes debidos. Todos los gastos son por cuenta del destinatario. En cuanto a su aceptación en un crédito documentario, viene regulado en el artículo 24 de la norma UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Quién elabora la carta de porte CIM? Esta carta de porte la prepara la compañía ferroviaria correspondiente y el documento se remite al vendedor o exportador, comprador importador y a la aduana de importación. Obligaciones documentales según el Incoterm. El vendedor tiene que solicitar el documento y necesita su emisión para una venta con transporte ferroviario a partir del Incoterm CPT y hasta DDP. Para exportaciones en condiciones ex-works y FCA va a ser el comprador el que tiene que contratar el transporte, por lo que será el comprador quien tramite la solicitud de este documento. Y en este caso conviene dejar muy claro que tenemos que excluir de este tipo de transporte el uso de los Incoterms que son exclusivamente marítimos, como el FAS, FOB, CFR y CIF. Responsabilidades y límites del convenio CIM. El transportista asume la responsabilidad desde el mismo momento en el que recibe la mercancía hasta que la entrega en el lugar de destino, y en caso de daño, pérdida o retraso, podremos reclamarle una indemnización que estará sujeta a los límites fijados en este caso por el convenio CIM, y que son para pérdida o avería hasta 17 derechos especiales de giro
por kilo bruto, y si se constata la responsabilidad del transportista, le podremos reclamar la indemnización, que se va a calcular según el valor de la mercancía perdida o dañada, partiendo de su valor en origen al que añadiremos el precio del transporte, o de la depreciación que haya sufrido la mercancía en caso de daño parcial, y también en caso de retraso en la entrega podremos reclamar hasta 4 veces el precio del transporte. Por ejemplo, una empresa española de maquinaria industrial envía un lote de motores a una empresa alemana en Hamburgo y negocian Incoterm CPT Hamburgo. Se emitirá la carta de porte CIM en español y alemán, se detallará el peso y el valor de la carga, la compañía ferroviaria recoge la mercancía en Madrid, la transporta hasta Hamburgo y en caso de retraso en la entrega, la empresa alemana podría reclamar hasta 4 veces el coste del transporte, según el perjuicio que le hubiera ocasionado este retraso en la entrega, y si es que se hubiera pactado un plazo de entrega, pero siempre hasta ese tope de hasta 4 veces el coste del transporte, que se va a entender como el límite de indemnización para el transportista. De todas formas, los convenios también marcan causas de exoneración de responsabilidad para el transportista, como cuando hay motivos de fuerza mayor o, por ejemplo, se han dado instrucciones erróneas del cargador sobre la manipulación o conservación de la mercancía, o cuando hay daños derivados de la carga y la descarga que hayan realizado el exportador o el importador. Ahora vamos con los plazos de reclamación. Si existieran daños aparentes a la llegada de la mercancía, la reclamación tendrá que ser inmediata en el momento de la entrega. Si los daños fueran no aparentes o no visibles en ese momento, el destinatario dispondrá de hasta 7 días después de la entrega para realizar la reclamación. Por ejemplo, hay una empresa francesa que importa productos químicos desde Polonia, utilizan Incoterm DAB Lyon, la carta de porte CIM es firmada por el transportista y el remitente en polaco y en francés, el transportista asume la responsabilidad hasta la entrega en Lyon, y si la mercancía llegara dañada a destino, sin que se notara a simple vista, la empresa francesa tendría hasta 7 días para poder presentar esa reclamación. En los casos de retraso en la entrega, el destinatario dispondrá de hasta 60 días desde la entrega de la mercancía, y en cuanto a la prescripción de las reclamaciones, será de 1 año desde la entrega de los artículos. Y vamos a terminar con un ejemplo práctico del cálculo de la indemnización en un caso de pérdida de la mercancía. Si se pierde una carga que tiene un peso bruto de 20.000 kilos y ha sido durante su transporte internacional por ferrocarril, y además la causa es imputable al transportista, es decir, a la empresa ferroviaria, le podremos reclamar una indemnización, aplicando el tipo de cambio de los derechos especiales de giro, que normalmente va a estar entre 1,10 y 1,30 con respecto al euro. Y el máximo de esa indemnización que pediremos va a ser de 401.200 euros. ¿De dónde sale este dato? Hemos cogido los 20.000 kilos, los hemos multiplicado por los 17 derechos especiales de giro por kilo bruto, que es el máximo de indemnización en caso de pérdida, y esto lo multiplicamos por 1,18 euros, suponiendo que en ese momento el tipo de cambio con el DEG está a 1,18. Entonces, si la mercancía valía 327.000 euros, esta será la indemnización, es decir, como el valor de la mercancía está por debajo del límite, se abonará el valor real de la mercancía. Pero si se prueba un valor, por ejemplo, de 500.000 euros, el transportista no estará obligado a pagar más de 401.200 euros, que es el límite de indemnización en el transporte ferroviario. Y en estos casos, lo más normal es que el transportista tenga una póliza de seguros y que sea la propia póliza la que pague la indemnización si el siniestro se debe a alguno de los riesgos cubiertos dentro de esta póliza. Como veis, los límites de indemnización en el transporte internacional son un tema importantísimo para exportadores, importadores, transportistas y compañías aseguradoras. Por eso conviene conocer muy bien el marco jurídico que se aplica a cada medio de transporte, sus límites, y así podamos minimizar nuestros riesgos y cumplir con todos los términos del contrato de compraventa. Es muy importante que tengáis en cuenta cuál es el límite de indemnización en cada caso, cuál es el valor de la mercancía que estéis transportando, y si el convenio de turno no llega a cubrir ese valor, contratéis seguros para cubrir el valor, incluso coberturas adicionales para poder completar y cubrir posibles riesgos extras cuando sea necesario, como huelga, guerra, etc. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.